Hola, hoy voy a fabricar un organizador para mis materiales de dibujo y lo voy a realizar con mis marcadores ya gastados. Los usaré como si fueran bloques de construcción. Menuda locura, menuda montaña de material. Vamos a ver qué es lo que podemos aprovechar de todo esto. Hay que ver la cantidad de porquería que se puede llegar a acumular durante años. Entre todo esto, habrán cosas que funcionen, cosas que no funcionen. Yo creo que debe ser un 50-50. No sé ni lo que hay por aquí. Textil. Ni me acordaba que lo tenía. Lo primero que tengo que hacer es comprobar cuáles son los que funcionan y cuáles no. Así que iré probándolos uno a uno. Los que están gastados o secos los pondré en una caja aparte, porque son los que aprovecharé para hacer el organizador. Y con los que sí funcionan, aprovecharé ya para ordenarlos. Pondré unos cuantos recipientes para separarlos por clases y tipos. La mayoría del material son rotuladores permanentes, base a alcohol, base al agua, de pintura, y también hay lápices de colores de diferentes marcas, casi todos de baja calidad o calidad media-baja. En fin, varios artilugios. Me encanta el sonido que hacen los rotuladores cuando rozan el papel. Es una sinfonía muy agradable. La mayoría de los dibujantes y artistas somos algo desordenados. Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis algún cajón o caja como estas, llena de materiales surtidos y varios, donde no sabéis qué hay ni si funciona o no. Pues ya toca poner orden. Parecía interminable la montaña de materiales, pero poco a poco iba bajando. Siempre que hago limpieza, encuentro algo que no recordaba tener o que creía perdido. ¡Sí, amigos, ha aparecido un tesoro! ¡Ha aparecido un tesoro! Me motivó tanto el haberla encontrado que acabé con el resto de la faena súper rápido. Menudo cabreo pillé cuando vi a mi figura de los Power Rangers y su pistola. Estas son más difíciles de encontrar que la figura en sí. Y aquí tengo los rotuladores de pintura, marcadores, base al agua, vamos, de los malos, rotuladores permanentes. En este estuche tengo todos los lápices de colores, de los malos, materiales varios, por ejemplo, Tipex, un Posca, minas para lápices, lápiz, Bolivic y los rotuladores base alcohol. Ahora ya tenía toda la materia prima necesaria para hacer mi organizador. Hay muchos marcadores base alcohol y me gusta mucho su forma. Al ser cuadrados tiene muy buena base para adherirlos entre sí con superglue. Esto es una construcción tipo Lego. No se necesita más que imaginación para hacerlo. Y claro, muchos rotuladores gastados. El cuadradito que tienen en el tapón les da un toque súper colorido. Mi hija me dijo que si estaba haciendo una feria, eso me encanta. Yo voy a ponerlo sobre mi mesa, pero se podría usar como una estantería y colgarlo en la pared. También puedes adaptar el tamaño o forma en función de tus necesidades y tu gusto.
ya no me quedan más marcadores con esta forma, usaré los base al agua. Estos me servirán para hacer una extensión aparte o incluso unirla a la otra. Intenté hacer algunos separadores con un boli 3D, de estos baratos que venden por internet, y lo barato me salió caro. La punta de este se quemó a la primera y tuve que repararla con epoxi. Después empezaba a ir cada vez más lenta. Y aunque estaba al máximo de temperatura, no conseguía deshacer el plástico apenas. Intenté de todo, pero al final desistí con esta idea y le puse unas correas entrelazadas que soportarán mucho mejor el peso de todos los marcadores. Por cierto, si quieres que te dedique un dibujo en especial y personalizado para ti, porque es tu cumpleaños, o yo qué sé, dímelo con tiempo, mínimo 10 días, eso sí, tienes que estar suscrito al canal y participar en los comentarios. Debo conocerte al menos, o tenerte visto ya por los comentarios. Voy a dibujarte algo y perder un rato para ti. Es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte todo el apoyo al canal. Me animan mucho vuestros comentarios y os lo agradezco. Ahora ya solo me queda ordenar todos los rotuladores. Aquí he puesto los rotuladores gordos permanentes. Por aquí al lado los de pintura. Por arriba algunos más permanentes pero de punta fina. Los de base al agua y base alcohol. Y bueno, así es como he reutilizado un montón de plástico que iba a ir a la basura. Además tenía pensado comprar un organizador. Bueno para el planeta y también para mi bolsillo. Además de un resultado y diseño inesperado. Espero que te haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.